Muchas gracias por la atención que ustedes vayan a prestar al presente diálogo con el doctor Ramiro Rivera Molina. Quiero recordarles que este segmento, Diálogo Frontal No Neutral, se entrega a ustedes gracias al alto auspicio del Centro Odontológico Neurofocal, que dirige la doctora Lucy Calderón. Los datos del Centro Odontológico Neurofocal los encuentran ustedes en pantalla. Doy una cordial bienvenida al doctor Ramiro Rivera Molina, catedrático universitario, autor de libros, exministro de Estado y analista político permanente y constante. Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, Marcelo. Ramiro, ¿puedo empezar con una anécdota? Sin duda. Real, absolutamente ajustada a lo que está sucediendo. No voy a dar el nombre de un alto funcionario del correísmo, cuyo guardián o custodio o portero tiene un problema. El problema no es de este hombre pobre, sino de su jefe. Su jefe tiene más de 15 automotores de alta gama. Te estoy hablando de Mercedes-Benz, de Audi, de Range Rover, de Land Rover, ¿no es cierto?, y de estos coches. Tiene inclusive un coche de estos que se hacen a mano, un Maserati. Más de 15 coches. Alto funcionario del correísmo. Pero esto es una anécdota. Quiero expresar a ustedes, amigas y amigos, que los saqueadores, los ladrones de la hueste de Correa se embolsicaron 70.000 millones de dólares pertenecientes a usted, a mí y a todo el mundo, al pueblo ecuatoriano, al Estado, al fisco. Hay en este momento, Ramiro, enjambres, ejércitos de gente que no tiene trabajo. Tú y yo, ciudadanos comunes, que nos hemos roto la cabeza luchando por la rectitud, la honestidad, la capacitación, el conocimiento, tenemos dificultades económicas. Y luego de esta pequeña perorata con la que te doy una cordial bienvenida, Ramiro Rivera, te digo algo pavoroso. Estos delincuentes quieren volver y podrían volver, Ramiro. Sí, no queda sino suspirar con ira contenida. La descripción tuya es tan real, Marcelo, que tú tienes personas de capas medias profesionales que se han quemado las pestañas durante toda su vida trabajando y estudiando, que a duras penas puedes llegar al mes. Personas que no tienen para pagar el arriendo de su vivienda, profesionales, donde trabaja hombre o mujer. Personas que no pueden renovar su carro de hace 15 años. O que no tienen carro. O que se ven a veces profesionales, gente distinguida, a vender su auto para sufragar las deudas de consumo de su hogar. Esto es pavoroso. Y le escuchaba al señor Contralor de la Nación, decía, hemos emitido como 3 o 4 mil informes con responsabilidades penales y la Contraloría y la Fiscalía nos enfrentamos con un muro de hormigón de corrupción donde los procesos judiciales ahí mueren. Este propio Contralor decía en alguna estación que le escuchaba mientras venía acá, donde decía el asalto a la Contraloría fue tan calculado, tan premeditado, que no fueron delincuentes comunes, porque el delincuente común se lleva pues un celular, se lleva una computadora, se lleva un mueble, se lleva algo costoso. No, fueron exactamente a los pisos donde estaban todos los informes con responsabilidades penales. Fue un asalto perfecto. Tienen el dinero suficiente y la preparación de delincuentes violentos y tienen todo el dinero del mundo para sobornar a los jueces. Los jueces están dilatando las audiencias, dilatando los procesos para salvar a quienes les pagan. ¿Sí? Los granujas, los delincuentes, los ladrones, los saqueadores. Dicho sea de paso, Ramiro, si no hay una profundísima, total, global reestructuración de la función jurisdiccional, donde apenas lo que funciona bien y aceptablemente es la Fiscalía General del Estado
Así es. con la dama a la cual respetamos, con Diana Salazar. Sí, sin duda. El resto, habrá alguna excepción, supongo, ¿no? No quiero bajar a la tumba sin conocerla. El resto es una podredumbre, es una lacra, es una lepra. Sí, un asco, un asco. Yo estaba recordando que, porque a veces la gente dice, ya olvídense de Correa, solo hablan de Correa. Bueno, hace pocos días conmemoraron 70 años de Auschwitz, de este sitio de exterminio del nazismo. Auschwitz, el famoso campo de exterminio. Exactamente, 70 años. Y Marcelo, tú encuentras en el mundo miles, cientos de miles de revistas y de libros que condenan al nazismo. Hitler estuvo 12 años, desde 1933 a 1945, donde se provoca su derrota. Bueno, aquí tuvimos un pequeño Führer. Aquí tenemos 10 años. Aquí tenemos 10 años, comillas, dudas, incertidumbres, 10 años más 3. Sí, 10 años donde tuvieron toda la oportunidad de erigir todo un sistema jurídico autoritario diseñado casi a la perfección para robar, para llevarse el dinero de los ecuatorianos. Pero ni siquiera, Ramiro, era un diseño de ellos, porque lo que hicieron es plagiar. Esta estructura fue inventada en 1917 por Lenin. Sí, señor. Los 72 años de operación marxista-socialista en la ex Unión Soviética fueron un latrocinio, fueron el goce, el disfruto privilegiado, paradisíaco de una élite burocrática, mientras el proletario, el campesino por el cual dizque habían subido a luchar, estaba en condiciones al punto que fue esta masa social la que destrozó esta, disculpen el término brusco, esta porquería llamada socialismo marxista. Y el saqueo, el diseño del saqueo se repite en Cuba, se repite en Nicaragua, se repite en Venezuela, se repitió en Argentina de los Kirchner. En Bolivia. Se repitió en Bolivia. Estos señores... En Brasil. En Brasil, en el Brasil de Lula. Lula el delincuente, está ahora en la cárcel por ladrón. Señoras y señores, esto es, disculpen que insista en estos dos adjetivos bruscos. Esto es un asco, es una porquería y quieren volver. Y quieren volver con posibilidades de regresar, Marcelo. Estaba viendo una encuesta donde de 3 opciones con enorme posibilidad de acceder a una segunda vuelta está la candidatura que ponga el señor de Bélgica. Está. Y más alarmante cuando, Marcelo, este momento tú ves que cualquier ciudadano, respetable, pero cualquiera cree que puede ser candidato a la presidencia de la República. Es que por esto te invité, Ramiro. Yo traje aquí y agradezco la presencia del catedrático que ustedes tienen en pantalla para hablar del Código de la Democracia, que fue otro diseño importado, plagiado al pie de la letra de Venezuela y más atrás del Soviet, ¿no es cierto? Sí, el Código de la Democracia, que está diseñado para que las fuerzas, entre comillas, de oposición democráticas se dispersen, se multipliquen, como nunca se cumple aquel dicho tan manido y vulgar de divide y reinarás. Así es, divide y vencerás y reinarás. Esa es la verdad. El diseño del famoso Código de la Democracia, que estoy de acuerdo contigo, que fue calcado del código chavista, madurista, y contó con la ayuda de los señores de Podemos, del señor que ahora es presidente del gobierno, vicepresidente del gobierno español, señor Iglesias, me parece, ¿no? Así es. Estos señores, y es de las cosas que debería decirse al país, recibieron muchísimo dinero de la Procuraduría General del Estado, presidida por un militante del Partido Comunista en los primeros años de gobierno del señor de Bélgica. ¿Estamos hablando del Ecuador? Estamos hablando del Ecuador. Ahí debería develarse. De ahí salió, me dicen, cerca de $200.000 para estos señores de Podemos que ayudaron a redactar o a idear o a diseñar la constitución que los alzamanos de Montecristi lo aprobaron. Ahí debe estar también el señor Baltasar Garzón, que anda elogiando a los regímenes dictatoriales de América Latina. El famoso agente
activista del comunismo, Baltasar Garzón. Así es. Entonces, en ese código que hicieron, manipularon. Manipularon para lograr un solo movimiento hegemónico que se apropia del Estado, donde el Estado y el partido pasan a ser casi la misma cosa, modelo marxista-leninista de los soviets. Tal es el grado de sinvergüencería que no sé si los televidentes han advertido. Durante 10 años hicieron propaganda de una cosita de colores, ¿no es cierto?, de círculos, que decía Ecuador ama la vida. Y ese símbolo ahora es el símbolo de la banda, cuyo líder está en Bélgica. Vean. Ecuador ama la vida. Claro, ama la vida. O sea, ellos fueron dueños del Ecuador. Asociaron de manera criminal la bandera, el himno, los símbolos al partido. Modelo totalitario del fascismo y del nazismo. Y entonces nos dejaron un código de la democracia donde diseñaron distritos pequeños donde por el milagro de la vida la primera minoría, el grupo más grande dentro del enjambre de pequeños, se llevaba toda la representación. Fíjate tú, Marcelo, que en la discusión de los sistemas electorales se dice que cuando hay una tendencia de desproporcionalidad que llegue al 9% es antidemocrático. El señor Correa, en el año 2013, llegó a un nivel de desproporcionalidad que casi llegaba al 30%. ¿Qué significa eso? Fueron tan geniales, tan tenebrosos para el robo, que inventaron robarse hasta los votos y la representación. Ramiro, voy un asunto de matiz. Voy a disentir con Ramiro, amén del respeto que le tengo por esto de genialidad. Es un plagio. Ah, sin duda. Esto fue concebido en forma fáctica por la astucia de los soviets en el Kremlin. Así es. Lenin y sus secuaces se entronizaron durante 72 años. ¿Cuánto tiempo tienen los Castro y ahora este Díaz-Canel, el títere heredero, asolando a Cuba, hambreando a Cuba? Sobre los 60 ¿Cuánto años. tiempo tiene no me acuerdo del nombre nunca, pero claro, tengo una especie de analogía, con cara de koala de Nicaragua? Ortega. Sí, Daniel Ortega, Sí, ¿no? ¿cuánto tiempo tiene ahí de saquear? Él y su mujer. Y calculan sobre las 60.000 personas asesinadas por persecución política, por el delito de discrepar con este monstruo, porque esa es una dictadura monstruosa. Entre enero del año 2019 en Venezuela y agosto, 6 meses, es la última estadística objetiva que se tiene, Maduro asesinó a 7.000 venezolanos, no delincuentes, opositores. Pero por supuesto. Y a casi todos ellos los torturó previamente. Si, Marcelo, si pones la cantidad de víctimas, de perseguidos, de presos, de confinados, de expulsados y de asesinados, Pinochet ya parece una criatura de pecho. Aprendiz. Frente a dictaduras de izquierda que se legitiman disque en representación del pueblo, pero que además de sanguinarias, de perversas, de inhumanas, son profundamente corruptas. Doctor Rivera, quiero preguntarte algo en este primer segmento de nuestro diálogo. Volveremos ya con lo concreto en la segunda parte. Si es que esa depravación, ese libro cursi, ridículo pero venenoso, que escribió en la cárcel Adolfo Hitler y en donde él descubrió las similitudes entre el movimiento nacional socialista con el movimiento bolchevique. Él declara, sí, somos hermanos, somos mellizos. Y aquí en Mein Kampf, en Mi lucha, en 1924, en la cárcel escribió eso Hitler. Esa depravación, ese bodrio, Mi lucha, si está prohibido por la conciencia moral del mundo, con millones de seres humanos sacrificados y exterminados en los campos de concentración.
¿por qué la humanidad no prohíbe terminantemente que se imparta, se inculque y se enseñe esta doctrina intrínsecamente criminal que es el marxismo? Cuando uno ve líderes sociales, y voy a dar nombre y apellido, Te ruego. el señor Isa, el caballero indígena, O Vargas. o el señor caballero Vargas. Los digo así porque ahora con esto de que si los criticas y tiene un poncho, dicen que eres racista. Entonces no hay que toparles ni con un pétalo de una rosa. Estos señores han estudiado, sobre todo me decían este señor Isa, alguna carrera universitaria con profesores del chavismo y profesores cubanos. Que adicionalmente les regalan las notas. Pero por supuesto. A cambio de que sean, obviamente, adherentes. Claro. Regalan las notas. Por eso es que tenemos en este momento un enjambre de profesionales de izquierda, ¿no es cierto?, que no sirven para nada, porque se graduaron con el grandísimo sacrificio de decir, soy de izquierda. Ese es el drama, Claro, el drama educacional claro. superior. El rector de la Universidad de Guayaquil acaba de anular títulos de máster que se obsequiaban a la señora Pamela Martínez, tesorera de Correa. No me venga a decir que solamente fue asesora, tesorera. Porque el señor de Bélgica tenía tesoreros. Lo propio a la señora Vicuña, ex Pero por vicepresidenta. supuesto, pero Lo por propio supuesto. al ladrón Glass, que está Por preso, supuesto. ¿no es cierto?, que falsificó Así es su la título de tesis, ingeniero. Claro, yendo al rincón del vago, ¿no? En Wikipedia o Eso en es Google, ¿no? este bodrio. Eso es esta doctrina intrínsecamente criminal. Además de criminal, saqueadora, ladrona. Ningún campesino, ningún proletario es una pequeña burguesía privilegiada, oligárquica, la que goza reprimiendo, la que goza amenazando. Este es el veneno que hay que prohibir en el mundo. Volvemos enseguida para entrar ya en terrenos prácticos ecuatorianos, porque estamos en un año electoral con el doctor Rivera. Nunca la democracia nuestra aplicada en el Ecuador ha sido un dechado de virtudes, salvando paréntesis excepcionales, ¿no? Tan únicos, tan singulares que son visibles, luminosos y nos produzcan nostalgia. La generalidad ha sido siempre un fracaso, una frustración para el pueblo ecuatoriano. Pero esto del socialismo correísta, porque es la primera vez que llegan al poder real con Correa, y ahora se han prolongado. Esto ya nos ha sumido en un pantano, en un fango. Y por la sensación que tengo es, por más que braceamos en fango, sin salir. Sí. Y la pregunta sobre este drama a ti, Ramiro, es esta. Yo no veo un líder. Tú ves un líder que tenga conciencia de dónde estamos, en el abismo en que nos han metido, y que sea capaz de una profunda rectificación, liderando él, captando la confianza del pueblo ecuatoriano, encabezándole al pueblo ecuatoriano. No veo, no sé si tú. Cuando las instituciones se destruyen, Marcelo, cuando un país ha sido arrasado por un caudillo autoritario como el que tuvimos 10 años, él destruyó todo. Destruyó todo lo que en la sociología se llama el tejido social. Destruyó todo el tejido institucional. ¿Qué es el tejido social? Son todos aquellos organismos, instituciones, agrupaciones, voces que están entre el poder político del Estado y el ciudadano común y corriente. Son los medios de comunicación, son las entidades educativas, son los colegios profesionales y sobre todo son los partidos políticos. Y este señor destruyó... ¿Es el sistema educativo? Pero por supuesto, si tú tienes universidades que son fábricas de títulos y más que centros de educación, grandes negocios, o si tienes universidades, no voy a mencionar una facultad donde está copada por correístas, la Facultad de Economía. Pues si yo fuese padre,
de un joven que va a estudiar economía y donde sé que lo único que le enseñan es el socialismo del siglo XXI, digo, vea, mijito, venga a lavar carros en Achiris que la va a ir Sí, mejor. porque la opción que a usted le queda es cobijarse bajo el halo del Estado y convertirse en ladrón. Pero por supuesto. Porque usted de economía no va a saber nada. Pero por supuesto. Como dicho entre paréntesis, ¿creen ustedes, queridos oyentes, que este granuja, este ganapán de Correa, era economista o sentía o sabía algo de economía? Desde el punto de vista de la academia económica, este Correa es, disculpen, aquí yo no tengo, pero un pobre diablo que no entiende nada de nada. Hay que oír a su hermano Fabricio para saber quién es o quién era profundamente, desde el punto de vista académico, este sinvergüenza, cobarde, porque qué pecado no habrá cometido Rafael Correa Delgado. Y como destruyó el sistema de partidos, destruyó toda mediación, ¿por qué perseguía a la prensa? Porque la prensa de alguna manera es el vehículo que está en el tejido social para transmitir información, para compartir información, para expresar ideas en el análisis, como tú lo haces de manera brillante, y coadyuvar a la formación de la opinión pública. Pues para el señor, el periodista eran enanos, tarzanes de bonsai, eran sicarios de tinta, corruptos, miserables y corruptos, ¿no? La prensa corrupta. Y entonces en el festival del odio, diría yo, en la academia del odio y del resentimiento que fueron las sabatinas, rompía los periódicos, ¿no? Estamos viviendo ese vacío de partidos, ese vacío de liderazgos. O sea, pobre Ecuador. Allá hay un partido que hizo un sobrino de los señores Alvarado, con cualquier plata del mundo, que dijo que iba a cortar la mano a los corruptos, y él está preso por corrupto. Y él alquila su partido. ¿Te refieres a Espinel? Pero por supuesto, a Iván Espinel. Claro. Una Tuviste pregunta, otro señor que accedió al IES, robó como loco, hizo un partido. Pero qué horror. Tienes a otro señor, esposo de doña Pamela. ¿Te refieres a Ramiro González? Pero por supuesto. Izquierda Democrática. Por supuesto. Tienes a otro señor, este nombre ya no me acuerdo, creo que es de apellido Salazar, marido de la Pamela. Juan Fernando Salazar. No, es otro. No, es otro. Porque Juan Fernando Salazar, pues un empresario que de Quito. Es Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. No es Salazar Granja al que me estaba yo refiriendo. Es otro. Bueno, hizo un partido, hizo un movimiento. Vea, con todo el respeto. ¿Sabían los ecuatorianos que el presidente Lenín Moreno tiene 2 hermanos y cada uno de ellos tiene un movimiento político nacional? Entonces, claro, aquí cualquiera se considera que puede ser candidato a la presidencia y entonces tienes un enorme vacío. Si tú me dices y me exiges, Marcelo, Ramiro, déjate de tonterías, respóndeme frontalmente. El gran líder mesiánico no lo hay. Y cuando en las crisis, Marcelo, los pueblos buscan el líder mesiánico, el Salvador, el Mesías, el Prometeo encadenado, te sale un Correa. Dios nos libre. Pero sí quiero decirte algo aquí. A mí me parece que necesitamos una candidatura fuerte del centro a la derecha. ¿Qué perfil? Porque el tema es también que, claro, nuestro pueblo querido ha sido víctima de una desinformación constante y crónica durante décadas. Esa es la historia del pueblo ecuatoriano, enajenado de la educación, enajenado de la auténtica conciencia política. Y entonces un pueblo enormemente emocional, lo cual no está mal, pero cuando eso es exageradamente afectivo, emocional, ¿sí? ¿Cómo me explico? Hay gente recta, hay gente honesta, hay gente valiente, hay gente luchadora, que tiene, claro, por la situación política, tiene un mensaje facial recio, pétreo. No es simpático, no tiene carisma. ¿Sí? Entonces, aparece ahí un simpático, un seductor, pero ladrón y sinvergüenza, y este pueblo afectivo vota por él. Claro, que lo enamora, lo envuelve. ¿A qué voy? Yo sí veo por ahí, por excepción, algún líder de esta característica, recto, honesto, luchador, ¿sí?
pero no hace de sesme tepo. Discúlpame. Sí. Es verdad. Terrible. Es verdad. Entonces sí tienes un enorme riesgo de que en el año 21, el próximo año, Estamos a un año, ¿eh? haya un parto de los montes, ¿no? Salga, o una caja de Pandora, es decir, salga cualquier cosa menos la que con prudencia, con sensatez, con inteligencia los ecuatorianos anhelen. A mí me parece que cada vez, Marcelo, el tiempo del Ecuador se acaba. Ramiro, quiero hacerte una pregunta sobre la otra orilla del espectro político, porque ha gobernado ya 13 años la izquierda. En el otro lado está el centro, la concepción liberal, que la llaman centro-derecha, ¿no es cierto? Allí no hay una lucha de poder que está por encima de los intereses del pueblo ecuatoriano, porque te voy a poner el caso específico y concreto de que han salvado a la señora Diana Atamaínt del Consejo Nacional Electoral. Hay mucha gente descontenta. Hay un señor descontento que se llama Pita, que es miembro de ese consejo. Ayúdanos a dilucidar qué tipo de lucha de poder es esa, con la frontalidad que te caracteriza. Yo creo que lo sucedido en el Consejo Nacional Electoral es una vergüenza. Y es una vergüenza porque ahí están involucradas dos personas, cuidado que se me diga racista, ¿no? Porque el Ecuador tiene que desmitificar muchas cosas. No es que porque alguien sea indígena es la expresión de todas las virtudes del mundo. No es así. La señora Tamaín viene del mundo indígena. La señora Estela Cero viene del mundo indígena. Y adicionalmente la señora Cero y la señora Tamaín vienen no solamente del respetable mundo indígena, sino que vienen del útero marxista. Sin duda. Y ahí está Pachacuti. Ellos tienen también deudas con el Ecuador. Pachacuti que ha secundado golpes de Estado. Ahí tienen una enorme deuda. La deuda de haber destruido la ciudad de Quito en octubre. Esa deuda la tienen que pagar. La tienen que pagar. Y en las urnas, y en las urnas. Por eso yo espero que el movimiento indígena tenga un candidato. Porque hay que contarles. Lo más probable es que no lleguen al 5%. Solamente te doy un dato. En la última elección del 2017, el candidato del movimiento indígena fue el general, respetable por cierto, Paco Moncayo. Representó a la izquierda democrática, al ex MPD que ahora tiene nombre de Unión Popular y a Pachacuti. Sacó el 6%. ¿El qué? 6%. Hablas de Moncayo. Claro. Y un respetable ciudadano. Sí, sin duda. Eso está fuera de duda. Fuera de duda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A mí lo que me indigna, Marcelo, es que el problema de fondo en el Consejo Nacional Electoral no es la transparencia, no es la fiabilidad que debamos tener en el Consejo para que no haya manipulación. ¿No es eso lo que hace falta? El problema de fondo, ¿sabes qué, Marcelo? Es una lucha por el poder. Te acabo de plantear como pregunta. Sí. Yo creo que el problema de fondo es que ahí hay una lucha en donde aparentemente el movimiento del señor Lazo, que se llama Creo, quiere la hegemonía ahí. A ver, para entenderlo mejor, Ramiro, te estás explicando bien, el problema es mío. El señor Pita, miembro del Consejo Nacional Electoral, Sí. es de Creo. Sí, señor. Él y alguien más, o él. Solo él. Ya, solo él. Si la señora Atamaínt, indígena, comunista, correísta, hubiera sido defenestrada en el juicio político, no es que subía Pita, porque le correspondía, o ser el riesgo, es que subía Creo. Es que Creo subía a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Es lo que te estoy diciendo. Por supuesto. Y entonces tú no sabes la vacante que quedaba, quién lo podía ocupar. En definitiva, se trata del control político de una entidad donde lamentablemente la han colonizado,
donde lamentablemente por actos de acción o omisión permitieron que corruptos estén ahí, como este ciudadano de apellido Loyo, que está en prisión. Delincuente. Pero por supuesto. Delincuente, íntimo amigo y asesora de la señora Atamaín. Claro, y se supone recomendado por la señora Acero. Acero. La otra dama del movimiento indígena que representa, dizque Alianza País, pero que dicen que es más correísta que leninista. Ese es el problema de fondo. Y entonces tener un Consejo Nacional Electoral que genera dudas le va a afectar a quien salga electo presidente en el 21, porque va a salir con dudas de legitimidad, le va a hacer un enorme daño. Entonces, bien pueden hacer ahí miembros de alto calibre moral, como hay un intelectual que está ahí, el doctor Verde Soto, bien podría ser el arquitecto Pita, el ingeniero Cabrera, ayudar para que el Consejo Electoral pueda recuperar credibilidad y confianza en que no va a haber una manipulación en el resultado electoral. Autorízame a pensar en voz alta. El señor Pita, es creo, ¿no es cierto? Es creo. Significaría, te estoy preguntando, no lo afirmo, que temen que el señor Pita, presidiendo el Consejo Nacional Electoral, haga las mismas trafacías que hizo Pablo Pozo en favor de Guillermo Lasso. La pregunta es frontal. Claro. ¿Se parece a un tiro penal? Sí, sí, y lo voy a tapar. Digamos, ¿y qué es lo que está en el fondo? El interés de un movimiento político de controlar el Consejo Electoral. ¿Por qué el señor arquitecto Pita, de quien tengo yo una buena opinión? No, yo no lo tacho, simplemente te estoy planteando. Me parece que es un hombre técnico, fue militante de la izquierda democrática, fue parte del Tribunal Electoral del Guayas, fue dirigente gremial del gremio de la construcción del Guayas, un hombre respetable. Pero ¿por qué está de vicepresidente él? Porque ya hubo pues una alianza entre Alianza País, el correísmo y Creo. Por eso la señora Tamaín accede a la presidencia y el señor Pita a la vicepresidencia. ¿Qué es lo que te dice la señora Tamaín? Que también hay que examinar lo que dice. Un poco ella dice en el fondo, este es un problema de reparto. Él ya tiene tantos puestos, dice, tantas ubicaciones en tantas provincias y quiere más. Ese es el problema de los organismos del Estado. Y la señora Tamaín tiene, disculpen, yo saludo con ella, nos hemos encontrado varias veces en la Universidad Andina Simón Bolívar, aún hoy le sigo respetando a Diana. ¿Tiene la sanfazón de decir este es un problema de reparto? Por eso lo ha dicho. Sanfazón. Eso lo ha dicho, que el problema es de reparto porque no están satisfechos. Yo ahí confío mucho en el doctor, en el intelectual que está ahí, ¿no? Verde Soto. En el doctor Verde Soto. Yo confío. Déjame preguntarte algo, no puedo dejar de hacer. Él debía haber sido presidente del Consejo Nacional Comparto Electoral. contigo. Ramiro, ¿cuál es el rol, cuál es el desempeño, cuál según tú fue la anécdota del Grupo Social Cristiano para salvar a Atamaín? Yo creo que en el fondo, siendo una lucha por el poder. ¿Por el reparto? Por el poder y puede ser por las prebendas, por los espacios, si tú quieres por el reparto. Prefieren que esté ahí una mujer, que esté ahí alguien estrechamente vinculado con el movimiento Creo, es decir, con un interés político electoral directo. A ver, ¿la Tamaín vinculada con el movimiento Creo? No. Eso es lo que acabas de decir. No, me expliqué mal. Yo creo que en el fondo lo que han preferido ellos es decir, que siga la señora Tamaín. Como de los mares del menor. Exacto, que es del movimiento indígena, que es de Pachacuti, a que venga alguien a presidir un organismo y esté excesivamente cerca de un candidato presidencial como el señor Lasso. Yo entiendo que ese es el tema de fondo. Lo has dicho con enorme claridad. Claro, ¿y cuál es el problema? El problema es que impidieron que de la Comisión de Fiscalización pase al Pleno. Pero aunque hubiese pasado al Pleno,
lo más probable es que no había los 91 votos No los para hubiera la habido. destitución. No los hubiera Claro, habido. Porque no es pues que aquí en Se juego salvaba en la previa y se salvaba en la definitiva. Claro, se salvaba en el pleno porque no habían 91 votos. Es lo mínimo que podemos esperar hoy, es que el Consejo Nacional Electoral pueda bañarse de las manchas del mal olor que emana y sea una institución que nos dé cierta confianza, que no haya el apagón informático, por ejemplo, pues. O que no vengan con este cuentejo del voto electrónico, porque entre las reformas al Código de la Democracia dice que consideren el voto telemático o el voto electrónico para las elecciones de asambleístas fuera. Por Dios, no lo hagan, no lo hagan. El señor Bill Gates, el creador, el genio exitoso, hipermillonario, que está donando toda su fortuna a obras sociales, el señor Bill Gates, el Einstein de las computadoras, acaba de decir hace un mes: cuidado mundo, cuidado América Latina, implícitamente cuidado Ecuador, con los sistemas informáticos electorales y con el voto electrónico. Ya nos lo advierte el dueño de la idea. Sí, señor. Y tan cierto es que no sé si sean 20 años o más, que el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania declaró el voto electrónico como inconstitucional. Porque ellos dijeron, el voto es el único momento, la única arma donde usted como ciudadano tiene chance de tomar una papeleta y votar como a usted le dé la gana un solo instante cada 4 años. El voto electrónico es impedir que usted haga eso, que ponga el dedito en una tecla con un clic y que no sabe en qué parte del mundo está un pequeño Assange, con un poquito de inteligencia del señor Assange, y un hacker que cometa una trampa y su voto que fue por fulano aparezca o nulo o por sutano. El voto electrónico le está a usted dando, ¿no?, la inminencia de que le están robando su mente, su decisión, su soberanía, su corazón, su sentimiento. El voto electrónico es un caldo de cultivo para el más desvergonzado fraude. Y eso es lo que vamos a tener que, comillas, respetar los ecuatorianos en febrero de 2021. Ramiro, te agradezco sobremanera. Muchísimas gracias, por la Marcelo. claridad de tus exposiciones. Muchas gracias, Marcelo. Y a ustedes con mayor razón, por la claridad de su ética, de su conciencia moral. Amigas y amigos, un abrazo para todos.